un confinamiento total en una ciudad como esta, de Santiago, o como Concepción, o como Valparaíso y Viña, tiene por finalidad la cuarentena. Y la cuarentena, valga la obviedad, tiene por finalidad que nos quedemos en nuestras casas y evitar el movimiento, la movilidad en estas ciudades. Claro, siempre hay salvedades, siempre hay excepciones, siempre hay trabajos esenciales, que duda cabe. Y para eso están los permisos. Parece ser, según uno escucha al ministro de Salud, que van a acortar los permisos, van a restringir los permisos, se van a poner, como ellos dijeron, muy exigentes al dar permisos. Y es porque probablemente no hemos sabido administrar esa libertad de pedir un permiso. Y hay cifras que son muy elocuentes al respecto. La plataforma Citizense, que mide con sensores a lo largo y ancho de toda esta gran ciudad que es Santiago, con millones de habitantes, nos indica lo siguiente. Nos indica que si comparamos la cuarentena del año pasado versus antes del COVID, con esta cuarentena que estamos teniendo en Santiago, con ese mismo punto antes del COVID, el año pasado fuimos capaces de reducir en un 43% la movilidad. ¿Sabe cuánto lo estamos reduciendo ahora? 16% solamente. Tenemos un problema evidente. Y si comparamos la cuarentena del año pasado, la cuarentena cuando entró la cuarentena fase 1 Santiago, y esta cuarentena de estos días, ¿sabe cuánto ha variado la movilidad? Nosotros los santiaguinos ha aumentado un 46% entre una cuarentena y otra. Entonces no nos podemos extrañar si los números siguen subiendo. Los casos totales siguen subiendo y las camas UCI y los respiradores son cada vez más escasos. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. La oposición está planteándose frente al desafío grande que tiene la unidad. Ya sabemos que las elecciones que van a ser aparentemente el 15-16 de mayo no han logrado unidad en las distintas elecciones que tienen. Y hay algunos que dicen, en cambio, la derecha, que va a sacar menos votos, va a ganar porque logra la unidad. Tiene una estrategia, lo han logrado y va a lograr entonces tener la representación adecuada. La oposición va a muchas listas en las distintas elecciones. Pero hay una elección que es la madre de todas las elecciones, que es la presidencial. ¿Qué va a pasar allí? Esto es a final de año. ¿Va a poder la oposición unirse? Bueno, al menos lo han intentado y han tenido un buen primer apronte. Tiene que ver con una cita que hizo Carlos Maldonado, el presidente del Partido Radical, al resto de sus competidores y partidos, afines, opositores todos, a sentarse a conversar, aunque sea en un Zoom. Carlos Maldonado está aquí. Muy buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. ¿De dónde surge esta idea de juntarlos, aunque sea en un Zoom primero? Porque los leo por separado en los diarios y se dicen unas cosas que uno dice, pero ya ves cómo estamos juntos también. Miércoles, bueno. Eso... No, pero somos bastante, digamos, francos para decir las cosas, pero lo importante es hacerlo con altura de mira. Mira, la verdad es que lo que nosotros quisimos hacer como Partido Radical y en mi caso como candidato presidencial de mi partido fue generar una conversación, pero ponerle día y hora. Porque había habido varias declaraciones de buenas intenciones, de que había que buscar unidad, de que había que buscar sumar fuerzas para garantizar un gobierno progresista, un gobierno que acompañe el proceso constituyente, que esté comprometido con los cambios. Porque la centroizquierda, Matías, esto es en realidad una verdad matemática. Ha sido mayoría desde el 88 en adelante. Históricamente en Chile además lo ha sido, pero desde el 88 en adelante, plebiscitos, elecciones presidenciales, parlamentarias, siempre ha sido mayoría la centroizquierda. Sin embargo, ha habido dos ocasiones, 2009 y 2017, en que la derecha llegó a la moneda. En esos mismos años la centroizquierda obtuvo mayoría en el Parlamento, pero no ganó la elección presidencial. Y en esos 2 años, ¿cuál fue lo que tuvo en común la elección presidencial? Que la centroizquierda fue con dos opciones fuertes divididas, digamos, en dos opciones distintas. Y no logró en segunda fuerza sumar la mayoría necesaria para derrotar a la derecha. ¿Y cuál ha sido el efecto práctico? Bueno, según nuestro punto de vista, respetamos las distintas visiones, un pésimo gobierno de derecha que ha ido contra los intereses generales del país, que no ha estado a la altura en las ayudas sociales, que en lo político y en lo económico claramente está lejos de atender las demandas que la ciudadanía además puso con tanta urgencia y con tanta, digamos, vehemencia sobre la mesa en el estallido social del 2019. Carlos, ¿por qué las encuestas no son elecciones, son encuestas, pero hasta ahora tienen a un candidato de la derecha que podríamos decir con todos sus bemoles que es continuidad a lo que tenemos ahora, con sus bemoles, no es lo mismo,
y lo tiene primero en las opciones, frente a una continuidad de un gobierno, como dijo usted, pésimo, que no cumple, que no le cumple a la gente. La gente no es lesa, la gente es inteligente. ¿Cómo te explica entonces usted esa diferencia, esa dicotomía? A ver, hay dos cosas. Uno, claramente en este momento las encuestas están mostrando que está muy abierta la carrera presidencial. A estas alturas, digamos... Si fuese un gobierno tan desastroso como usted dice, estaría abierto. Pero déjame decirte por qué. Está muy abierto porque casi un 60% de la gente manifiesta ninguna preferencia. Y de los que manifiestan preferencia, nadie llega a 20 puntos. ¿Ah? En la elección anterior estaban alrededor de los 30 puntos. Piñera, Guillé, qué sé yo. A más distancia de la elección que ahora. Ahora a menos distancia, a menos meses, nadie marca. Los que están en primer lugar marcan 12 puntos, 14 puntos, y insisto, dentro de un universo de aproximadamente un 40% de personas que manifiestan alguna preferencia. Está muy abierto. Yo creo que la verdad es que todavía no se ha marcado ante la ciudadanía un liderazgo que la ciudadanía le entregue la credibilidad y la confiabilidad como para decir, esta es la mujer o el hombre que puede conducir a Chile hacia un mejor destino. Un país con más justicia, pero que mantenga la libertad, que mantenga el progreso económico, que fortalezca la seguridad, porque también la gente quiere seguridad. Entonces, yo creo que eso todavía no se ha visto con claridad. Claramente el estallido social provocó, digamos, un estado político y social, llamemos, distinto, efervescente, que tiende a favorecer de pronto a las figuras más de los extremos, pero estoy seguro que eso se va a corregir durante este año, va a volver, digamos, durante los meses que quedan, cuando ya se acerque la elección y la gente tenga que realmente tomar una decisión, yo creo que va a terminar favoreciendo a una figura que represente cambio, pero un cambio también con certezas, con tranquilidad, con seguridad. Un cambio sí real, ¿eh? Porque lo que no quiere la gente, y lo muestran todas las encuestas y están aburridos, es maquillaje. ¿Ah? Un cambio pequeño para que el grueso siga como era. No, cambios reales, pero bien hechos. Volvamos a la relación de los partidos de oposición, que usted lo logró juntar en este Zoom, unos no fueron, dieron explicaciones, otros estuvieron 10 minutos, se fueron, dejaron una foto, en fin, un montón de cosas, pero se juntaron por lo menos. Nos juntamos, sí. Se juntaron y se dijeron cosas bien fuertes, bien duras, hicieron autocrítica, dijeron que basta de patadas en las canillas unos a otros. Y se van a volver a juntar. ¿Hay mínimos para que la gente que los sigue a ustedes confíen que pueden tener una opción de unidad frente a ese electorado? Mira, lo primero, nosotros estamos muy conformes con el resultado de la reunión, con el hecho de que estuvieran todos, porque estuvieran todas las opciones. El único que se excusó por motivos personales fue Daniel Jadwe. Me llamó personalmente por teléfono en la mañana, a las 8 de la mañana, la reunión a las 8:30, me explicó los motivos, pero estuvo su partido, estuvo el Partido Comunista. Por lo tanto, estuvieron todas las candidaturas. 9 somos, hasta el momento. 9 candidaturas en la centroizquierda, estuvieron las 9 candidaturas, presencialmente 8 de las candidatas y candidatos, y las 9 candidaturas presencial por Zoom. Presencial por Zoom, sí, no presencial. Sí, pero estaban ahí, se veían y hablaban, digamos. Quiero explicarle a la gente, nomás que por Zoom. Lo hicimos por Zoom por el tema de la pandemia. Por eso. Quería hacerlo presencial, pero no, si no tengo ninguna connotación, explicarlo. Entonces, fue primero asistencia plena. Voy a imitar a mi amigo Pancho Vidal. 1-0, asistencia plena. Primer punto a favor de la reunión. Segundo punto, se habló con franqueza de la necesidad de mejorar el trato y el clima, porque si uno va a conversar de buscar unidad, es más difícil si se está, como tú dices, con golpes en las canillas o con codazos. Entonces, se habló de evitar las descalificaciones, que es legítima la crítica política, totalmente legítima. Es parte del debate que tenemos que acostumbrarnos a dar de cara a la gente, porque la gente ya no quiere tampoco medias tintas, quiere que las cosas se digan pan, vino, vino. Pero con respeto, con altura de mira, hablando de la política o de las propuestas del otro candidato y no descalificándolo como persona o sus intenciones. Se dieron algunos ejemplos de algunas descalificaciones que había habido en el pasado y se planteó por todos que era bueno, digamos, pactar un trato adecuado como centro-izquierda, que expongamos y discutamos nuestras diferencias, pero con altura de mira. Segundo punto, 2-0, como diría Pancho. Y tercero, se acordó además de darle una continuidad a esto a través de un diálogo programático. Buscar e identificar los grandes ejes que nos identifican como centro-izquierda y que nos distinguen de la derecha. Si tú lo dijiste, la derecha está más unida, porque no se pierden, fíjate. Ellos se dan cuenta que es lo fundamental que los une. Y todas las diferencias que tienen, dicen, no importa, veamos lo fundamental. Y nosotros tenemos también que identificar lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental, Matías? ¿Y dónde está la diferencia ideológica, filosófica y política con la derecha? Nosotros queremos, por ejemplo, un país más justo en la distribución del ingreso. Eso significa reforma tributaria gradual, bien hecha, que no afecte la economía, pero tenemos que recaudar más y de manera más justa, que paguen más los que más tienen. El Estado tiene que tener un mejor provecho de sus recursos naturales, como ahora que está aprobándose y avanzando solo gracias a la oposición un nuevo royalty o un verdadero royalty a la minería y al litio. También relaciones laborales más equitativas para que los recursos que se producen
en la empresa se distribuyan también de manera equitativa entre el capital y el trabajo. Entonces, ese tipo de cuestiones, para generar una mejor distribución del ingreso, son fundamentales. Y la derecha nunca las va a apoyar, nunca, porque van contra su ideología. Libertades personales, que las personas adultas puedan hacer y decidir con su vida lo que quieran mientras no afecten a terceros. No, las diferencias ideológicas todo el país las conoce. Claro, entonces el punto es que en eso, teniendo claro eso, nosotros digamos, mire, ¿dónde están las verdaderas diferencias? Están al frente, en la derecha. Entonces nosotros, aunque tengamos diferencias, veamos qué es lo que nos une para ponerlo en marcha. ¿Qué es más difícil, Carlos Maldonado? ¿Qué es más difícil? ¿Que no se descalifique Daniel Jadwe o Boric con Pamela Giles? La democracia cristiana con el Partido Comunista mutuamente. ¿Eso es más difícil o es más difícil conseguir un proyecto común? Porque a lo mejor es forzar demasiado la máquina solamente por obtener el poder a un demócrata cristiano con un comunista que tienen proyectos de país legítimamente muy distintos. Es que, ¿sabes qué, Matías? De verdad, estoy seguro que todos los que estamos en la centroizquierda, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, de Jimena Rincón hasta Daniel Jadwe, todos queremos un país donde haya mejor distribución de ingresos, donde haya más libertades, donde haya igualdad de género, donde haya reconocimiento de los pueblos originarios, donde haya un nuevo sistema de pensiones, donde el Estado tenga un rol mucho más activo en las prestaciones sociales, en salud, en educación, también en la diversificación de la economía y el fomento de los emprendimientos, especialmente los emprendimientos que llegan al país a la era actual, en lo digital, en lo creativo. Entonces, Heraldo Muñoz dijo que no ha visto nunca al Partido Comunista hablar de esas cosas, por ejemplo. Estamos de acuerdo en lo fundamental. Y la gente en la calle lo dijo. Y las encuestas en pleno estallido decían cuáles eran los puntos que estaban detrás del estallido. Dignidad, justicia, fin de los abusos, mejores pensiones, salud pública de calidad, educación pública de calidad para los hijos de las personas que no tienen recursos para llevar a su hijo a un colegio pagado. Entonces, hagamos esos cambios. Después que hagamos esos cambios, que lleguemos a Chile al siglo XXI y lo hagamos un país más justo, más libre, más desarrollado, oye, después sigamos con las diferencias que tengamos. Ahora alguien le podría decir, en 24 años de gobierno no hicieron ninguno de esos cambios. Se hicieron bastante. Porque muchos de ustedes, no sé si usted, muchos de ustedes reniegan de esos logros y eso es parte de lo que les regañaron el otro día en la reunión del Zoom. Que yo le escuchaba ayer una entrevista a Daniel Jadwe, Daniel Jadwe, diciendo que él reconocía que había habido logros importantes en los 30 años anteriores. Lo que pasa es que había cosas que muchas por oposición de la derecha y otras tal vez por falta de energía no se cambiaron. Por ejemplo, el sistema de pensiones. Por ejemplo, la estratificación en materia de salud, que el que tiene dinero tiene buena salud y el que no tiene que ir a hacer fila a esperar la lista de espera. El deterioro de la educación pública, que se destruyó durante la dictadura y no se ha recuperado como corresponde en los niveles básicos y medios. Porque a nivel universitario la educación pública goza de prestigio y tiene calidad. Pero para abajo falta mucha inversión, mucho esfuerzo estatal. Entonces, él mismo reconoció, oye, los avances en la consolidación de la democracia, en verdad y justicia en derechos humanos, en expansión de ciertos beneficios y de cierto bienestar general. Lo que pasa es que la desigualdad es la que este país ya no soporta más. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos a fuerza de centro-izquierda. Un país más justo. Construyamos un país más justo y después, en los detalles, diferenciémonos todo lo que queramos, pero démosle a la gente lo que necesita. Veremos el 4 de julio en la cancha, hizo las primarias en general. Parece que se van a mover para el 18. Para el 18 de... a propósito del cambio de la elección. De julio. Vamos a ver entonces todas estas opciones, si es que logran ir juntos en una lista y hacer una primaria. Vamos a ver las opciones, entre otros, de Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Matías. Muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Nada con Marco Fleming. Marco. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo están todos en sus casas? Vamos con el bloque informativo en medianoche. El ministro de Salud, Enrique París, adelantó en la Comisión de Constitución del Senado la noche de este miércoles que se van a reducir los permisos de desplazamiento, los permisos únicos colectivos. También se va a restringir el funcionamiento del comercio y se van a restringir los viajes al extranjero. Son palabras del secretario de Estado en la Comisión del Senado. Vamos a escuchar a continuación las palabras del secretario de Estado. Tener cuarentena y que otras saquen 5 millones de permisos, obviamente que no sirve de nada, más 1 millón de permisos de personas individuales que también salen. Entonces eso lo vamos a modificar a partir de mañana, nos vamos a poner muy, muy estrictos. Ahora, los malls solo van a abrir, ahí vamos a tener una modificación solo en los lugares donde hay expendio de comida. O sea, vamos a cambiar también los criterios que hemos llamado de actividades esenciales. Se espera que estos anuncios se hagan oficiales en el balance diario del Ministerio de Salud la jornada de este jueves.
Y este miércoles comenzaron a regir las nuevas restricciones para pasajeros provenientes del extranjero, como la de permanecer obligatoriamente en un hotel de tránsito por 5 días. La primera jornada fue evaluada negativamente por los usuarios que reclamaron largas filas, horas de espera y también falta de información clara. Miren, por favor, la cantidad de gente esperando. Y van apenas unas horas desde la medida que obliga a todo pasajero que llegue a Chile a permanecer al menos 5 días en un hotel de tránsito. Debieron haberlo organizado mejor, porque llegamos a las 6 de la mañana, Avianca retrasó el vuelo, teníamos que llegar a las 5, entonces no estaríamos haciendo cuarentena. Mi nieta durmiendo en el suelo, mi otro nieto igual, entonces no. Llevamos 4 horas con esta nueva medida y el aeropuerto de Santiago ya está colapsado. En Instagram, esta usuaria denunció parte del problema, largas filas y espera, pero se sumó otro contratiempo. Imagínense, somos todos nosotros sin hotel, nada tiene sentido. Dicen como que ahora van a comenzar a coordinar con otros hoteles de Santiago para buscar soluciones. ¿De qué sirve que te manden a cuarentena, te digan no vas a ir a cuarentena, pero estás con un montón de gente ahí? Desde hoy, todo quien ingrese a Chile desde el extranjero debe cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días. Los primeros 5 deberá realizarla en un hotel de tránsito donde se le tomará un PCR. Según el resultado del examen, podrá pasar el resto de la cuarentena en una residencia sanitaria o en su domicilio. Si viajó antes del 27 de marzo a cualquier destino que no sea Brasil, como la mayoría de los que hoy arribaron al país, el hotel es gratis. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Falló el sistema ese que debía cruzar los datos para indicar qué hotel y bus de traslado le correspondía a cada uno. En fin, nadie entendía nada. Muchísima gente y solamente hay 3 hoteles. Los 3 hoteles están en Las Condes. ¿Cuál es la solución que le dan a esos pasajeros? A los pasajeros que no tienen reserva, la única solución es que reserven. Nosotros creemos que es una buena medida efectivamente los hoteles sanitarios, pero la improvisación, la rapidez y la poca preparación con que se presentan este tipo de medidas genera los problemas que hoy día estamos viendo. Si usted viajó después del 27 de marzo o viajará tras esa fecha, debe pagar alguno de estos hoteles, los que hoy son incluidos en los paquetes de 2 agencias de viajes. Los precios van desde los 200 a los 500.000 pesos. El listado de los recintos no lo encontramos ni en la página del MinSal ni la de Cernatur. Puede sonar extraño cuando a vista de personas que todavía no tenemos conocimiento de cuáles fueron los criterios que ellos evaluaron. Yo creo que es una pregunta importante que habría que hacerle al MinSal para estar tranquilos. También hay otros proveedores de servicios que pueden colaborar en fortalecer la cobertura que se va a requerir en un futuro de mantenerse la normativa. Chile vive uno de los momentos más complejos de la pandemia, no solo por el número de infectados, también por la presencia de variantes más contagiosas. Especialistas llaman a evitar los viajes. Toda medida que favorezca la restricción de los viajes y la restricción de la entrada a personas provenientes de otros países va a ayudarnos a contener la diseminación de estas variantes. El llamado a las personas es a viajar solo si es imprescindible. Evitar viajes al extranjero, pero también por el territorio nacional, especialmente durante este fin de semana largo. Elecciones el 15 y 16 de mayo, suspensión de la campaña electoral y alcaldes que no van a poder volver a dirigir sus comunas durante todo este periodo. Estos son algunos de los aspectos que contiene la reforma que aprobó durante este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados y que busca postergar las elecciones de abril. La sesión en la Cámara Baja no estuvo exenta de polémica. ¿Esto sale de aquí el jueves o no? Confiamos en que así sea, es necesario. Confianza que por momentos aumentaba y por otros desaparecía en un intenso día en el Congreso. El ministro nos tiene que dar garantías de fair play. Juego limpio pidieron en la sala y si bien los diputados finalmente aprobaron la postergación de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Despachado el proyecto al Senado. El resultado a favor llegó a cambio de extremar las medidas sanitarias. ¿Cuál es el plan sanitario para tener unas elecciones seguras? Me sorprende porque es como que este gobierno y la autoridad hubieran hecho todo mal. Estamos en esta discusión por la irresponsabilidad sanitaria del gobierno.
reconocemos que hay cosas que mejorar, sabemos que la oposición ha hecho aportes, pero lo que sí nos llama la atención es que solo se hable de lo negativo, presidente. Muchas gracias. Molestia del Ejecutivo por un tenso debate en sala que evidenció la disconformidad de algunos parlamentarios con ciertos puntos del proyecto. Uno de ellos, la suspensión de la campaña electoral por la postergación de las elecciones hasta el 28 de abril. La idea no gustó en el oficialismo, que pedía que los candidatos siguieran realizando campaña. La oposición se opuso, acusando que aquello solo favorecería a los postulantes con más ingresos, en desmedro de aquellos cuyos recursos para posicionarse ya se agotaron. Sería una vergüenza que estemos aplazando las elecciones, pero permitiendo que se siga haciendo campaña para favorecer a quienes más aportes privados tienen, principalmente las candidaturas de la UDI. Bueno, ¿y para qué hay un límite máximo de plata a gastar en las campañas? Aquí lo que parte importante de la oposición quiere hacer es impedir la competencia. El oficialismo no dio su brazo a torcer, y eso que la idea original pertenecía a su gobierno. Incluso la sesión se suspendió por varios minutos para lograr un acuerdo. Las negociaciones continuaron en el pasillo y en un salón cuyo acceso cerraron a la prensa. ¿Mandaron a cerrar la puerta? Sí. Eso mientras la oposición aseguró que no daría espacio para que aquel artículo se modificara. La UDI quiere mantener las campañas en Chile y eso es insostenible. Si vamos a suspender las elecciones, lo que tenemos que hacer es suspender las campañas. ¿Es conforme con esto? Vamos a ver lo que pasa en la sala. Finalmente los deseos del oficialismo no prosperaron y la sala aprobó la suspensión de las campañas desde la publicación de la reforma hasta el 28 de abril. Posterior a ello se podrán retomar las actividades. La propaganda electoral en espacios públicos además deberá ser retirada. Otro artículo aprobado: los alcaldes que postulen a cargos de elección popular no podrán volver a sus funciones a pesar que las elecciones se hayan postergado, y la comuna seguirá a cargo de sus actuales administradores, algo que no gustó a la Asociación Chilena de Municipalidades. No se entiende, entonces, que los alcaldes no pueden retomar sus funciones para poder cumplir las labores de acción social que hoy día demanda esta difícil situación sanitaria. Algunos pretendan por mezquinas cuentas políticas que los alcaldes nos mantengamos alejados de nuestra principal responsabilidad, que es cuidar a nuestras comunidades. La Cámara de Diputados también aprobó que las primarias presidenciales se posterguen desde el 4 al 18 de julio y la segunda vuelta de gobernadores quedó fijada para el 13 de junio. El gobierno además aseguró transporte gratuito de metro, Merval y Biotren para el 15 y 16 de mayo, fecha de las elecciones que el Senado deberá ratificar este jueves en la votación en sala. Y eso ocurría antes porque la noche de este miércoles la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó en general el proyecto que posterga las próximas elecciones de abril para mayo. La iniciativa fue aprobada por 4 votos a favor y la abstención del senador demócrata Cristiano Francisco Huenchumilla, luego de que durante la jornada el proyecto fuera aprobado, como lo vimos anteriormente, por la Cámara de Diputadas y Diputados. Los parlamentarios tienen hasta este jueves para presentar indicaciones a esta iniciativa. Vamos ahora a cambiar completamente de tema, vamos a revisar información policial. Tomamos contacto de inmediato con nuestro compañero Rodrigo Pérez, que se encuentra en las calles de la capital. Rodrigo, cuéntanos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Vamos a revisar algunas informaciones policiales. Durante las últimas horas en la comuna de Providencia, 10 personas fueron detenidas tras ser sorprendidas al interior de un hotel, pero que cumplía la función de un motel en periodo de cuarentena. Fueron vecinos quienes alertaron a carabineros y la autoridad sanitaria, quienes llegaron para verificar toda esta situación que ocurrió en un recinto ubicado en Vicuña Maquena, y ahí se percataron que habían entre clientes y también algunos funcionarios al interior de este local. El dueño no fue detenido, sin embargo 10 personas, todos ellos fueron aprehendidos por la policía porque no mantenían en su poder el permiso de desplazamiento correspondiente, entre ellos también una funcionaria porque mantenía una dirección que no correspondía a la que había indicado. No fue detenido, como yo les indicaba, el dueño del hotel. Él también aseguraba a que no existe una normativa que impida agendar horas a sus clientes, porque él aseguraba que acusa de discriminación por parte de las autoridades, ya que cualquier hotel de turismo puede funcionar de la misma manera. Sin embargo,
Esta situación, ahí llegó Carabineros para corroborar todo esto y de igual manera entonces fueron detenidas algunas personas. En promedio las personas iban mínimo 1 hora a 3 y eso fue la sospecha que también levantó a los vecinos, quienes denunciaron toda esta situación a las autoridades junto con Carabineros y también la Seremi de Salud correspondiente. A continuación los quiero dejar con algunas declaraciones sobre el trabajo que se estuvo realizando durante la tarde de ayer ahí en la comuna de Providencia. Las personas que estaban ahí lo hacían sin sus permisos y a su vez el hotel estaba funcionando por horas, norma que es transgredida totalmente ya que solamente está permitido el funcionamiento del hotel. En la tarde fueron a fiscalizar Seremi de Salud junto con Carabineros y al finalizar la fiscalización nos pasaron esta acta. Pone ninguna marca y dice que lo único que no pueden estar funcionando son cines, gimnasios, pubs, discotecas y restaurantes con consumo. Entonces nos permitieron seguir funcionando. La situación es la siguiente. Nosotros tenemos patente de hotel, tenemos la resolución de salud de hotel y nos discriminan porque nosotros vendemos las horas por momento. Eso es discrecional a cualquier hotel. El hotel puede hacer su estrategia de ventas de cualquier forma. Bien, todo esto tendrá que ser investigado ahora para así corroborar los antecedentes que indica esta persona. Lo cierto es que 10 personas fueron detenidas por la policía en la comuna de Providencia. Vamos a revisar otras informaciones. Ya se han vuelto bastante recurrentes los robos de automóviles. En particular, esto ocurrió en la comuna de Ñuñoa, una encerrona que afectó a una mujer quien estaba con su hijo rumbo a su domicilio en la calle de la comuna de Ñuñoa, en Crescente Errázuriz con Pedro de Valdivia. Fueron víctimas de una encerrona, un automóvil deportivo. Bajaron 5 personas, todos armados y también con palos para bajar a la mujer y también a su hijo. Los dejaron en la calle. Estos individuos después se escaparon con rumbo desconocido. La mujer llegó después hasta la 33ª comisaría de Ñuñoa, donde presentó la denuncia. Al momento no hay personas detenidas sobre este hecho. Conversamos con el hermano de la víctima, nos relató parte de lo sucedido. Vamos a revisar de inmediato esas declaraciones. 5 tipos le cerraron el paso, le abrieron la puerta de atrás, sacaron a mi sobrino y posterior a eso mi hermana sacó el seguro, sale por la puerta, la empujan, la botan al suelo y se van con la camioneta. Todos andaban con pistola y con palos. Se van a revisar cámaras de seguridad para así dar con más antecedentes de estos individuos que al momento no han sido detenidos. Gracias, Rodrigo Pérez. Quedamos en contacto. Muy buenas noches. 1 de la madrugada con 46 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones a medianoche. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche. Brasil reportó las cifras más altas de la pandemia en las últimas 24 horas al registrar casi 3.900 muertos. De acuerdo a los datos oficiales divulgados este miércoles, el gigante de América Latina reportó 3.869 muertes en 24 horas y más de 90.000 contagiados. Estas nuevas cifras surgen en un contexto de tensión política luego de la mayor crisis de Jair Bolsonaro. Esto luego de que los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea renunciaran tras la destitución de varios ministros. Bolsonaro anunció un paquete de auxilio de emergencia para quienes se han visto más golpeados por la pandemia, como mujeres jefas de hogar y quienes vivan solos. Según el mandatario, más de 40 millones de familias van a tener acceso a este beneficio. Mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Temos que enfrentar a realidade. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. Y un error humano en una planta de producción provocó la destrucción de 15 millones de vacunas de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Estos hechos ocurrieron en Baltimore, en una planta que está produciendo las vacunas de AstraZeneca y las de Johnson & Johnson, cuando los trabajadores por error combinaron accidentalmente los ingredientes de ambas fórmulas, arruinando así alrededor de 15 millones de dosis y obligando a los reguladores a retrasar la distribución de vacunas. Este error forzó a la interrupción de envíos y podría afectar también los planes de vacunación del presidente Joe Biden, que estaba previsto para esta semana con decenas de millones de dosis originarias de esta planta. La dosis ya distribuida por el mundo ya no están en riesgo por este error, dado que se fabricaron en Holanda
y las fórmulas ya fueron aprobadas con anterioridad. Los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech mostraron que su eficacia es del 100% en menores de entre 12 y 15 años. En un ensayo de fase 3 con 2.260 participantes en este rango etario, el inoculante provocó fuerte respuesta de anticuerpos un mes después de la segunda dosis, superando de esta forma las demostradas en personas de entre 16 y 25 años. Ahora la farmacéutica planea enviar los datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos lo antes posible, con el objetivo de que se autorice su uso de emergencia de esta vacuna. Actualmente el antídoto está autorizado en el país solo para mayores de 16 años. Los participantes van a ser monitoreados por protección y seguridad durante 2 años después de su segunda dosis. Moderna también está probando su vacuna contra el coronavirus en adolescentes y niños en 2 ensayos clínicos de menores de entre 12 y 17 años y otro que es de 6 meses a 11 años. 1 de la madrugada con 56 minutos. Cerramos el bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías del Río. Muy bien, muchas gracias, Marco Fleming. Y vamos de inmediato a nuestra pantalla principal y revisamos el portal de noticias 24horas.cl. Y es el ministro de Salud quien advierte: nos vamos a poner muy estrictos. Y esto tiene que ver con subir justamente los requisitos y restringir la entrega de permisos en zonas con cuarentena. Más detalles en 24horas.cl. Y si le parece, revisamos el tiempo para hoy. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 23 grados. Y Juan Fernández, en la región de Valparaíso, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 18 grados. Les recordamos que la movilidad está haciendo en las regiones y en las ciudades con cuarentena mucho más amplia de lo que debemos hacer. Si lo comparamos con el año pasado, estamos con una movilidad que no se condice con el sistema o el estado del sistema crítico de nuestra salud. Hagámonos cargo porque hay gente que se está muriendo. Disculpen la crudeza, pero tenemos que hacernos cargo de manera responsable. Muy buenas noches y gracias por venir.